¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos. Vamos a despedir septiembre con un super programa que ustedes lo esperan viernes a viernes y es con uno de los diputados más célebres, pero más discutidos a la vez. Nuestro Señor Jesucristo por eso era grandioso, porque al mismo tiempo que era célebre, era discutido. Y en ese camino de luz, haciendo luz para muchos de ustedes, el Salvador posible, con el diputado Jorge Castro, tomo de la palabra los días viernes. Hoy la agenda está cargada, así es que bienvenido, diputado Jorge Castro. No perdamos más, porque usted tiene mucho que contarnos, mucho que decirnos. Bueno, gracias, Javier. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Un saludo a nuestros hermanos en el exterior. Estamos aquí contentos después de una semana laboral. Mañana comienza ya el fin de semana territorial, que es donde recolectamos precisamente la sensibilidad para representar al pueblo correctamente. Eso lo hacemos todas las semanas, pero acabamos de terminar, digamos, la semana presencial en la Asamblea Legislativa, una semana muy interesante, han ocurrido hechos muy interesantes y pues contentos de poder estar acá en comunicación con el pueblo salvadoreño y con nuestros hermanos en el extranjero, deseándoles muchas bendiciones, que Dios me los tenga gozando de salud y por supuesto no nos olvidemos de Dios Padre. Por supuesto, diputado Castro, muy bien. Y es que sin Dios no somos nada, Él es nuestra fuerza. Ni a la esquina, dicen, no llegamos ni a la esquina. Es correcto, así es que bendito sea Dios que hay fe y hay esperanza en la humanidad. Y el diputado Castro es uno de nuestros alfiles especiales en el tablero del ajedrez político, porque haciendo luz, esta semana ha estado cargada de emociones, diputado. Así es, mire, ha estado candente, ha habido mucho movimiento político, muchas posturas. Bueno, el presidente, como siempre, conectando con lo que el pueblo espera, generando esa postura siempre con carácter, con buen mensaje, con contundencia, con elegancia, realmente donde nos hace una invitación directa a todos los funcionarios, que realmente somos servidores públicos y nos debemos al pueblo salvadoreño y debemos de estar en esa sintonía continua, ¿sí? No por ratitos, sino de manera continua, dentro de nuestra esencia. Debemos de entender esta nueva manera de hacer política, esta nueva manera de ser servidores públicos y no servirnos precisamente del pueblo salvadoreño, sino todo lo contrario. Entonces, realmente tenemos un liderazgo que nos dé el ejemplo y nosotros no podemos menos, ¿verdad? Realmente debemos de seguir estos pasos y debemos de entender que nos debemos al pueblo salvadoreño. Entonces, cuando generamos esas posturas, debemos de hacer a un lado realmente la postura político-partidista y realmente de corazón generar posturas en representación del pueblo salvadoreño, que es el que nos tiene ahí como diputados en la Asamblea Legislativa para que lo representemos dignamente, directamente y fehacientemente para que esa voluntad, que es la voluntad soberana del pueblo en los 84 diputados, óigase esto, estemos o no estemos dentro del pleno, ¿sí? Porque esa representación la ejercemos constante y continuamente. Entonces debemos de no perder de vista, no perder de mente esa representación que tenemos del pueblo en su soberanía y manifestar dentro de la objetividad y lo correcto esa voluntad del pueblo. Si es que por eso se le dice, y nosotros así lo calificamos, un gobierno de continuidad de propósitos, no dejar desviar. Y eso es sumamente peligroso porque de repente surge la contradicción, la polémica, aunque la contradicción a veces es buena porque enrumba, es decir, si hay un poco de desvío. Entonces nos da la oportunidad de reconocer cuando estemos equivocados con prontitud y con franqueza. Esos son los mensajes que recogemos durante la presente semana. Bueno, hubo prórroga para las medidas de alivio económico de la familia salvadoreña. Seguimos con tranquilidad. Hay cierta ilusión de que vamos caminando hacia un fin de semana, a un fin de año, a un principio de mes próspero y que poco a poco la estabilidad monetaria, la estabilidad hogareña y en la tranquilidad de los municipios se va consolidando, diputado. Esas medidas de alivio fueron corroboradas esta semana, donde usted también, no a mano alzada, sino que con firmeza también sumó su voto. Sí, es correcto, Abiu. Realmente este gobierno del presidente Nayib Bukele pues no solo toma las decisiones idóneas en el momento oportuno, sino sabe conectar precisamente con lo que el pueblo está esperando. Y aquí estamos hablando
por ejemplo, de una crisis que es producto, es una crisis mundial, ¿verdad? Es producto del conflicto entre Ucrania y Rusia, y se toman medidas para precisamente proteger ese bolsillo de las familias salvadoreñas, cosa que jamás lo habíamos visto, porque antes lo que se hacía era tomar medidas no oportunas, y cuando se tomaban era en favor solo de grupos de poder, ¿verdad? Solo esos grupos de poder fáctico que existían y que todavía existen en el país y que estamos tratando de que desaparezcan totalmente. Entonces, ahora tenemos medidas oportunas que realmente son pensadas para el pueblo salvadoreño y que tienen una continuidad lógica mientras dura ese peligro o ese, digamos, ese sentido de urgencia, de protección en lo que es la economía familiar de cada uno del pueblo salvadoreño. Entonces, efectivamente se prolongaron, se tomaron las medidas correspondientes y se van a seguir haciendo mientras este tipo de crisis dure. ¿Por qué? Porque una de las labores del Estado, en este sentido del Estado salvadoreño, es precisamente dentro de esta nueva visión, es proteger al pueblo salvadoreño. Ya lo hemos demostrado con esta visión del presidente en cuanto a la protección del derecho fundamental a la vida, como hemos hablado anteriormente, y precisamente se toman las mismas medidas idóneamente cuando estamos protegiendo la economía familiar del pueblo salvadoreño. Eso es lo interesante, y por eso pasa desapercibido, porque es una repetición, es una continuación. Pero ¿qué podríamos esperar como pueblo salvadoreño si no es la medida acertada de prorrogar estas oportunidades que nos permiten trabajar con confianza, cada quien donde le corresponde? Los diputados haciendo lo que les corresponde en la ratificación, aprobación o corrección de leyes que en el pasado fueron atropelladas y que hay que revisarlas, hay que retomarlas nuevamente, que es lo que ha pasado con los derechos de la niñez, que era necesario una ley profunda, con amplitud, que abarcara a todos los niños y niñas de este país, y así fue que con la visión de presente y futuro, el despacho de la primera dama manda esta iniciativa Crecer Juntos, donde abarcan tantos aspectos que habían sido ignorados o dejados ya a propósito para que las leyes fueran vacías y que solo se favoreciera de manera selectiva. Pero ahora se está trabajando con pie de soldado, pie firme, acompasado. Eso es importante. Así es que, diputado, también esta tarde llegó el ministro de la Hacienda Pública a presentar ya lo que se requiere de lo que va a ser realmente el presupuesto general de la nación, y que va en 8.000, arriba de 1.000 millones, que es lo que el país necesita para continuar creciendo, pero creciendo de verdad, abarcando aquellos estratos y sectores olvidados y que ahora el gobierno, de una manera inclusiva, sí los está tomando en cuenta. No solamente en carreteras, no solamente en salud, educación, aspectos que tienen que ver con proyectos de desarrollo municipal a través de la DOM, sino la integración granítica de la familia, los tres poderes del Estado trabajando de cara al futuro con transparencia, con franqueza y honestidad. Es correcto, nosotros estamos viendo, por ejemplo, el ministro de Hacienda presentó este plan que, dicho sea de paso, tenemos un ministro totalmente proactivo, tenemos un ministro que, si ustedes se fijan, ha implementado una política de recaudación efectiva que ha ayudado precisamente a que el Estado tenga más economía para los diferentes proyectos, y esto tiene que ver con una sinergia, con la sinergia estatal que hablábamos, y con una visión del presidente Bukele, precisamente, que ha avanzado increíblemente en materia de recaudación fiscal. Pero también el día de ahora vemos cómo esta cartera de Estado está cumpliendo en un plazo que jamás antes pasaba, donde responsablemente presenta un presupuesto general y que tiene una visión dentro de esta gran visión de país que tiene nuestro presidente, dentro de esta gran visión que tiene el Estado. Y ustedes miran cómo las diferentes aristas se han ido recomponiendo, no solo en el tiempo, sino realmente dentro de una visión clara. Anteriormente lo que ocurría eran movimientos alocados, tomados por el Estado históricamente en estos gobiernos que ocurrieron, y se tomaban iniciativas locas que no tenían que ver con un punto claro de a dónde se quería llegar, sino que era nada más para favorecer sectores que
dicho sea de paso, sectores que no necesitaban, sino querían ser más millonarios y tener más dinero. Pero ahora ustedes pueden ver el despliegue total y esa articulación entre todas las carteras, y cada cartera correspondiente a cada rubro. En este caso, ahora que estamos hablando del presupuesto, viene el ministro y responsablemente dice: aquí está el presupuesto general, va dirigido de esta manera, va aumentado en esta manera, y tiene que ver también mucho la recaudación fiscal y el dinero que ahora tiene, la solvencia que tiene precisamente El Salvador en economía, que está encaminada y saliendo de donde nos habían metido. Anteriormente veíamos lo contrario, veíamos un gobierno desordenado que solo ocupaban precisamente las decisiones para ver qué se echaban a la bolsa. Hoy es totalmente diferente. Este día el ministro dice: aquí estoy responsablemente presentando el plan vinculado al presupuesto general. Y realmente, cuando usted corrobora lo que dijo el titular de la Hacienda Pública, en efecto ha habido más recaudación que en otros años. Eso significa que los fondos están siendo bien administrados y destinados para aquellas necesidades básicas con enfoque de prioridad que se tienen. Cuando, por ejemplo, Abiu, tú hablas de prioridades, el pueblo salvadoreño y nuestros hermanos en el exterior deben saber claramente que le estamos apostando a 3 rubros importantísimos. Uno es la seguridad. Ustedes pueden ver cómo le dotamos de herramientas, de vehículos, de tecnología a la policía, a la fiscalía, al Ministerio de Justicia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque sin seguridad no puede avanzar el comercio, el derecho fundamental a la vida se ve violentado. Entonces, seguridad es el rubro principal, amarrado con los otros rubros principales, que es educación. Ustedes pueden ver cómo se le está apuntando a la educación temprana, cómo estamos queriendo llevar dentro de esta visión del presidente Bukele la educación pública a un nivel competitivo con la educación privada. No vamos a tener nada que envidiarle a la educación privada, a los colegios privados, y precisamente esa apuesta a este rubro es importantísimo, porque los pequeños de ahora van a ser los adultos de mañana que tomen decisiones de país por precisamente las nuevas generaciones. Entonces es necesario que el Estado le dé la apertura educacional, porque la educación es poder, el conocimiento es poder para decidir, para llevar los rumbos correctamente de un país. Entonces debemos de abrirnos para que esta educación llegue a todos los niveles y que todos los salvadoreños puedan tener el acceso, y qué mejor que el mismo Estado dentro de la educación pública pues abra las puertas y brinde este acceso de acuerdo a la realidad existente. Por eso es que se está apoyando dentro de este plan y dentro de este proyecto de Mi Primera Escuela, que se van, el 5.1 del PIB va a ser dirigido precisamente a este proyecto, y vamos a poder ver cómo 1000 escuelas anualmente van a estar siendo mejoradas en su infraestructura. Yo no sé si ustedes han podido tener oportunidad de ver cómo habían dejado todas las escuelas, con qué pupitres, con cómo eran galeras, ¿verdad? Como que eran granjas o cárceles. Entonces esto es importante, es lo que se está apuntando, porque se va a mejorar la infraestructura. No vamos a tener nada que envidiarle a los colegios privados, y vamos a ir mejorando 1000 escuelas en su infraestructura, que va a ser una infraestructura adecuada para estudiantes, pero también la currícula se va a mejorar la bibliografía, se va a mejorar la capacitación que tengan los maestros para esta nueva visión, se le va a mejorar las oportunidades a los alumnos, no solo en cuanto al salón donde van a estar, porque tiene que ser algo que detone la motivación de ese joven que está sentado ahí, sino que también la parte que se les va a enseñar es una parte enriquecedora que los va a poder posicionar con ese conocimiento necesario para poderse abrir campo por la vida. Me parece que están fundamentándose también las condiciones para promover las ciencias, porque nuestros jóvenes son muy creativos, pero que han estado esperando oportunidades, reformas que realmente abarquen en cada una de las materias para poder profundizar, y que ese talento que atrae cada niño se vaya desarrollando. Porque si estamos hablando de mejor salud, de seguridad, el niño son esos espacios que realmente necesita para poder desenvolverse, y eso es importante, diputado. Ha sido buena noticia desde cuando el presidente en el Occidente Sur anuncia
1000 escuelas durante un año, y que estas ya comenzaron a mejorar según la prioridad y según las zonas, de acuerdo a los especialistas, porque hay necesidades que se arrastran de años, y esto pues nos llevará definitivamente mucho tiempo. Por eso se necesita continuidad y propósitos, y se está hablando de reelección presidencial, precisamente porque el creador de un nuevo país es el que tiene que tener el mando y la iniciativa para poder controlar que lo que se está haciendo es lo correcto, con base a la verdad y a la realidad. Y eso es lo que estamos viviendo, diputado. Es correcto. Y esta visión, hay que decirlo claramente, es una visión de un hombre. Claro, la oportunidad la genera Dios, ¿verdad? Sí, sí. Pero un hombre es el que ha tenido la visión del país, de mejorar el país, de llevarlo a otro nivel. Y hay que decirlo claramente, es una visión propia del señor presidente Nayib Bukele, y está rompiendo hasta las fronteras del territorio salvadoreño. Otros países pues están queriendo tener un presidente como el que tenemos nosotros, con un alto grado de popularidad, no solo a nivel de país, sino internacionalmente, el presidente mejor rankeado a nivel del mundo. Entonces, se le está apuntando también a otro tema muy importante, a otro rubro muy importante, que es la salud pública de primer nivel, porque las unidades de salud habían estado abandonadas por los gobiernos, o por los de gobiernos más bien anteriores. ¿Por qué? Esto era adrede. Miren, la educación también estaba abandonada adrede. Querían mantener a la población en un desconocimiento total y no acceso a la educación, porque querían que no entendiéramos todo el malabar que hacían ellos para robar aquí, robar allá, y mantenernos en un estado de confusión total, donde no tuviéramos acceso precisamente a la educación. Pues lo mismo con el tema salud, lo mismo con el tema seguridad. ¿Por qué? Ellos mismos llevaban al polígono de tiro a estas organizaciones criminales. Miren, por un lado les exigían precisamente a la policía actuar, no les daban herramientas, generaron un impuesto para darles herramientas que se robaron millones y millones, que era el impuesto del CES, cargado al pueblo salvadoreño. Y ¿qué hacían? Lo llevaban al polígono de tiro, y a la policía no le reconocían más nada. Ahora no solo reconocemos a los agentes de seguridad, los apoyamos, les damos herramientas, les damos vehículos, no cargamos al pueblo salvadoreño, sino el Estado se reajusta y mira de dónde saca ese dinero precisamente para comprar toda la tecnología, todo el equipo para la lucha contra el crimen organizado, y precisamente también dota a la Fiscalía, dota al Ministerio de Justicia, pero también estamos apuntándole a la salud pública de primer nivel. ¿Por qué? Porque es necesario. Estos de gobierno la mantuvieron en desatención para obligarnos a ir a buscar sencillamente la salud a otro sector, pero el Estado tiene la obligación de dar una salud pública de primer nivel. Yo me pregunto, ¿cuántos salvadoreños fallecieron a costa de estas decisiones de ellos? No podemos calcularlo. Miren, en tantos años, en 30 años, no podemos lamentablemente calcular ni deducir tantas responsabilidades de todas estas personas que no les importó mantener. Miren, compraban medicinas vencidas. Sí, señor. ¿Sí? El seguro compraba medicinas vencidas, el Ministerio de Salud compraba medicinas vencidas. ¿Y qué hacían después? Las enterraban. Las enterraban. O simplemente las quemaban, las tiraban a los ríos. Las tiraban y entonces, ¿cuánta gente no tuvo acceso a esas medicinas? ¿Cuánta gente murió porque no tuvo acceso a esas medicinas? ¿Cuánta gente dejó precisamente de tener la salud que necesitaba porque las unidades de salud tiradas a la desgracia? Entonces, esto realmente son los rubros. Si bien es cierto, estamos atendiendo muchos más aristas de todo el problema, como es la ley de pensiones, como es este tema precisamente de la AFP, ¿verdad? Dentro de este gran tema de las pensiones, donde hicieron y robaron e hicieron lo que quisieron con el dinero de todos los cotizantes, y realmente nosotros estamos saldando deudas históricas, y estos opositores, estos sectores que realmente son los causantes, deben de pagar todo este tipo de responsabilidades. Bueno, estamos arreglando precisamente esa estructura normativa que ellos causaron
en favor de ellos, donde los periódicos no pagaban impuestos, donde la justicia no le llegaba precisamente a estos responsables, donde la justicia era selectiva y donde alguien que robaba gallinas iba a pagar 30, 35 años, y todos estos funcionarios que robaron millones y millones sencillamente no pagaban nada. Entonces eso es lo que estamos cambiando, esas leyes, estamos modificando. Ustedes pueden ver que modificamos el hecho, ciertos artículos que tienen que ver con los procesos penales. Hoy precisamente se puede seguir todo el proceso aunque la persona que se persigue o que se está procesando esté ausente. Entonces dicen ellos, pero eso violenta el derecho de defensa. No, si es que va a tener un procurador o va a tener un abogado si él lo quiere y lo quiere contratar. No, lo que pasa es que el proceso antes lo detenían, ¿sí? Por ejemplo, venían y cambiaban abogado en medio del proceso y retrocedían o lo dejaban sin abogado para retroceder el proceso. Entonces hoy no, hoy modificamos para que precisamente el proceso continúe y aunque la persona esté ausente, entonces alguien puede decir, pero ¿de qué sirve que esté ausente? Bueno, el proceso sigue y se sentencia, ¿sí? Y precisamente ya con la sentencia pues puede ver cómo esa persona se trae siempre y cuando se dé la alerta roja, ¿verdad? El código rojo y pues los países donde transitan este tipo de delincuentes pues traten de darle cumplimiento precisamente a todas estas responsabilidades que tienen estos delincuentes. Y nosotros, Abiu, dicen los opositores, es que miren, lo que ustedes han hecho es perseguir a todos estos funcionarios porque están persiguiendo políticamente a estas personas. Entonces yo les digo, no, es que perseguido político es aquel que es perseguido por sus ideas políticas. Pero ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, a Ronald Umaña que se expresa todo lo que quiere en contra del gobierno. Pueden ver precisamente a Fortín Magaña que se expresa todo lo que quiere en contra del gobierno y no está preso, ¿sí? Porque nosotros perseguimos delincuentes. Funes, delincuente. Sánchez Serén, delincuente. Parker, delincuente. Cristiani, delincuente. Entonces, cuando ustedes pueden ver que nosotros estamos tratando de hacer llegarle la justicia a todo este tipo de personajes que realmente defraudaron, que desviaron. ¿Cuántos millones, Abiu, se robó Funes? Yo creo que sumando todo, con eso pagaríamos la deuda externa. Con eso, ¿cuántas medicinas se hubieran comprado? Sí. ¿Cuántas unidades de salud? ¿Cuántas escuelas hubiéramos mejorado? ¿Cuánto acceso hubieran tenido los niños a educación? Pero fueron a dar al bolsillo de una tan sola persona que se robó y no le importó que el pueblo había creído en él. Esos eran los gobernantes que teníamos. ¿Cuánto gobernó Arena? 20 años de desgobiernos donde todos robaron. Bueno, Cristiani, los últimos 6 meses, dejen todo lo que robaron en la administración de él antes, en todos esos años, pero los últimos 6 meses se recetó cheques por 36 millones. Sí, señor. Es increíble, como que dice alguien, miren, ya voy de salida, me voy a recetar 36 millones. Sí. No obstante, ya robamos, pero ya voy de salida, me voy a recetar a mí mismo cheques por 36 millones. Todo eso hacían. Entonces, cuando llegaba el siguiente presidente, hacía lo mismo y resguardaba todo lo que había hecho el anterior. Bueno, ustedes lo han oído de la boca de Tony Saca, como cuando él iba a salir se juntó con Funes y empezó a decirle cómo robar el dinero del pueblo salvadoreño. Es increíble, mire, es descarado, ¿sí? Es descarado. Y entonces se pasaban la batuta cuando ya llegaba el otro nuevo presidente para cómo robar, y el otro que llegaba todavía robaba más y se inventaba más cosas dentro de esa ecuación de cómo defraudar al pueblo salvadoreño, y las leyes a favor de ellos, y el órgano judicial a favor de ellos, y la fiscalía a favor de ellos, y la Corte de Cuentas dando finiquitos como el que le dieron a Funes en 48 horas express. Así jugaban con nosotros los salvadoreños. Qué gran privilegio para nosotros en ITV y El Salvador Posible, y en esta entrevista de cerca, que esté con nosotros el gran legislador que tuvo a su cargo a esos gigantes corruptos
y los sentó en el banquillo de los acusados. Por eso, uno debe hablar de lo que les consta, no de lo que no nos consta. Y la figura de nuestro invitado, el diputado Jorge Castro, pesa. Por eso está con ustedes, porque ustedes lo pidieron, aquí está. Uno de los legisladores prominentes que cada viernes llega a ustedes para hacer país. Y aquí estamos. Vamos a un cambio y cuando volvamos seguiremos tocando temas de agenda de candente actualidad. En la alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Restaurante El Tamarindo. Vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. En la alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. El mundo del marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo. ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com. En la alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera.
Así es. Hoy sí, aquí estamos completos. Bueno, realmente otra de los temas que acaparó la opinión pública y que ustedes se dieron cuenta que cuando se quiere desviar es cuando alguien se tropieza. Y que vuelva a la fila depende de él. O se queda a un lado o se suma y reconoce que fue un accidente o sufrió un desmayo, un desvanecimiento, todo puede pasar. Lo que pasa es que las temáticas que tienen que ver con la renovación de un país, los cambios, quedan resabios como buzones de armas mentales que a veces no permiten avanzar en lo que ya se trae y aflora el ego, el orgullo, la vanidad, lo que a mí me conviene, lo que no me conviene. Entonces, por eso cuando el presidente dice al movimiento laboral, y el presidente de la Asamblea Legislativa hoy acudió también a Jepín y les dijo, dejen las artimañas del pasado, dejen de estar vinculados a esas maniobras de proselitismo y de populismo. Y eso es lo que el presidente también, cuando dice caballo de Troya. ¿Qué significa eso de caballo de Troya? Tantos aspectos que encierran para cada uno, gallos tapados, cartas bajo la mesa, es decir, negocios mentales sucios que todavía quedan porque hemos estado acostumbrados a eso y ha pasado como si nada. Entonces, el argumento que hoy se dio con el diputado Romeo Auerbach, ya venía él señalando algunas situaciones que lentitud, todo iba en proceso, porque levantar un país en todos los órdenes no es cosa de hocicones, no es cosa de bocones, es cosa de temple, carácter y decisión. Entonces, y desembocaron esta semana en ciertos dimes que te diré, pero que al final, por eso es heroico y valiente cuando alguien se equivoca y reconoce con franqueza, pero con prontitud que estaba equivocado, porque de sinceros equivocados hemos estado llenos en este país. Pero cuando uno reconoce que se equivocó y rectifica, es como cuando uno le pide perdón a Dios y corrige. Pero seguir en el mismo rol, le pedimos perdón por una situación y la seguimos haciendo, entonces no tiene sentido. Veremos de aquí en adelante a ver si es cierto que se corrige. Porque el país marcha no como quisiéramos, a toda prisa, a todo galope, porque eso es lo que se hacía en el pasado, atropelladamente. Marchamos con pie firme de soldado. Y hago esta comparación porque no hay retroceso. Así es que, diputado, también se ha estado lamentando, se ha estado señalando que no hubo progresos en la iniciativa que se ha trabajado con buen tino para que se haga justicia en favor de los derechos de los vigilantes de la seguridad privada en el país. Y esto rebalsa el vaso por la impaciencia, porque la mayoría de estos señores ya son de avanzada edad, pero como siempre hay sabiondos intelectuales y opositores que no quieren ver cara alegre en ojos ajenos, pues están asusando y quieren que se precipiten las situaciones, cuando hay que medir efectos. Recuérdense que a nadie se le puede imponer, si no es la democracia la que cae por su peso, y la componenda que era la acostumbrada, esa esperarían los demás, pero es un gobierno de consenso, es un gobierno de consulta. Así es que, diputado, ¿qué valoración puede hacer sobre estas reacciones que hemos tenido en cuanto primeramente a la inconformidad de que la ley de vigilancia no ha sido aprobada para los vigilantes privados, digo, y que sabemos que ha estado en manos privadas? Ha habido militares, dirigentes del FMLN, que son dueños de compañías de seguridad privada. Entonces, no es algo que va a ser de así de un plumazo, hay que consultar. Bueno, este tema de la vigilancia privada, de precisamente lo que genera esta problemática de ese sector de seguridad, hay que dejar claro, primeramente y rotundamente, que este es un problema generado por los desgobiernos que ocurrieron. Eso es lo primero que hay que establecer. Hay que dejar claro, y el pueblo salvadoreño lo sabe, que esta es una deuda heredada por la ineficiencia y la mala decisiones donde solo favorecían precisamente a ciertos sectores. ¿Qué está haciendo Nuevas Ideas? ¿Qué está haciendo la bancada como asamblea? ¿Qué está haciendo el señor presidente con las iniciativas? Bueno, arreglando muchas deudas que estos partidos generaron, como el Arena y el FMLN, precisamente donde dejaron el país al revés.
donde funcionaba solo para ellos. En bancarrota. Donde nos tenían secuestrados, ¿ya? Nos habían secuestrado realmente. Pero también hay que ver, porque ¿qué es lo que dicen, amigo? Dicen, pero es que ya se tardaron mucho tiempo, si lo único que tienen que hacer es tirar una ley que mejore todo eso. No, miren, el problema es un problema jurídico y lo vamos a explicar ahorita. Si ustedes se fijan, ese problema que tienen los agentes de seguridad prácticamente son dos. El abuso, y el abuso está vinculado precisamente a los horarios de trabajo. Algunos de ellos tienen turnos hasta de 72 horas. Y el salario, que es un salario paupérrimo para el abordaje laboral que ellos hacen dentro de este accionar de seguridad que ellos ejercen. Pero ¿por qué no se soluciona solo tirando una ley y ya? Bueno, eso requiere un análisis responsable y ahorita les voy a decir por qué y va a quedar claramente explicado por qué. ¿Cuál es el problema en esencia? La jornada ordinaria de trabajo, ¿sí? Ese es el problema, la jornada ordinaria. ¿Por qué? Porque la jornada ordinaria la violentan y además les pagan mal. ¿Dónde nace y está regulada la jornada ordinaria de trabajo? Dice la gente, en el Código de Trabajo. Sí, pero la Constitución de la República también la regula. Y la Constitución de la República dice que la jornada ordinaria de trabajo diurna no debe durar más de 8 horas y la nocturna no debe durar más de 7. Eso está establecido en la Constitución. Y dice que las labores peligrosas van a durar 1 hora menos todavía. Eso lo dice el Código de Trabajo. Sí, señor. ¿Sí? Y el Código de Trabajo también regula que las horas extras no pueden ser permanentes, sino que deben de ser extraordinarias, que haya de repente horas extras, porque si son permanentes se están sumando a una jornada ordinaria de trabajo, que no puede durar más de 8 horas. ¿Por qué? Porque la Constitución lo establece. Y las nocturnas no más de 7 horas, y si son peligrosas, 6 horas. Entonces, figúrense ustedes que también el Código de Trabajo establece claramente que las horas extras solo se dan en 2 ocasiones. Una es cuando, y deben de ser con empresas que prestan servicios nocturnos. Entonces, y son no permanentes, sino que son extraordinarias y deben de estar avaladas por la Dirección General de Trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, si viene la Comisión de Trabajo que está analizando responsablemente el hecho de tirar la ley, tiene que tener cuidado que no violente la Constitución, porque Exacto. entonces esa ley va a ser inconstitucional, Sí, va a ser señor. declarada inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, regular esas jornadas laborales de los agentes de seguridad que duran más de 8 horas o más de 7, porque obviamente agarran nocturnidades, y que además son peligrosas, y ver cómo lo conjuga en turnos de 48 o 72 horas. Pero vamos a suponer de que esa ley regula o va a regular precisamente a 72 horas. Va a contrariar la Constitución, porque la Constitución dice que no puede durar más de 8 horas. Entonces se echa a perder. Y entonces es por gusto. Sí. Ven qué complejo es. Entonces, ¿qué está haciendo la Comisión? Analizando el tema para poder constituir y promulgar una ley que no sea declarada inconstitucional y que favorezca a los agentes de seguridad. Y si usted es agente de seguridad y me está oyendo, por eso es que está llevando tiempo esto en favor suyo, ¿sí? Este problema generado por los gobiernos de Arena y del Frente que estamos arreglando, lo queremos arreglar correctamente, y la comisión liderada por el diputado Mulato está haciendo las cosas más que responsablemente, y hay que dejarlo claro. Sí. ¿Por qué? Porque es un tema no sencillo, es un tema complejo, donde se pretende regular más horarios de trabajo, pero que sean remunerados con un salario justo para el trabajador, y que se le dé el equipo justo al trabajador, y que se le dé el traslado justo a los lugares donde van a desarrollar y desempeñarse como tal, y que tengan las prestaciones justas. Pero el problema se genera
con la jornada ordinaria que está regulada en la Constitución. Entonces, hay una luz en el camino porque hemos estado analizando, y la Comisión de Trabajo ha estado analizando, que cuando hay una vinculación al tema de seguridad pública, de seguridad nacional, la jornada ordinaria se ve flexibilizada. ¿Por qué? Les voy a poner, quiero ver ejemplos que se me vienen a la mente. Ustedes ven que los policías no tienen 8 horas de jornada, ¿sí? O nocturnas no tienen 7, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Porque tienen un régimen que está vinculado a la seguridad nacional, entonces a la seguridad pública. Entonces, si vemos también, por ejemplo, a los militares, las normas también están reguladas diferente. Un oficial que está de turno puede pasar hasta una semana de turno. Entonces, ¿cómo queda la jornada ordinaria establecida en la Constitución? Bueno, ahí se ve la flexibilización y la apertura que tiene la Constitución, porque es un tema vinculado a seguridad. Entonces, lo que se está analizando es este tema de los agentes de seguridad tienen un impacto en la seguridad pública, tienen un impacto en la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo dentro de este tema se puede abordar en esa esencia por tener vinculación a la seguridad pública y que no se violente la Constitución? Pero eso requiere de un análisis, requiere de una responsabilidad. Entonces, cuando ustedes oyen y dicen, es que la Comisión de Trabajo no está haciendo bien su trabajo y ya no han sido diligentes, no, es un tema complejo y se está haciendo responsablemente, no como antes lo hacían. Entonces, cuando ustedes ven que los opositores dicen, no hombre, es que miren, qué increíble la Comisión de Trabajo, es que Mulato, dicen, no, si Mulato lo que ha hecho es ser responsable, entender bien el tema jurídicamente y analizar un proyecto de ley que no va a violentar la Constitución de la República en el tema de la jornada ordinaria de trabajo. Es que es correcto, diputado, porque estamos hablando de otro ejército, de gente armada. Entonces, y como ha explicado en detalles, minuciosamente con bisturí en mano el diputado Castro, cada empresa de seguridad privada tiene su propia política de alternabilidad o continuidad de horarios de trabajo y hay que ir analizando cuántas empresas de seguridad hay. Son miles. Entonces se necesita conocer caso por caso y para ir normando hay que regular eso, porque se cae en deshumanización que el mismo vigilante lo permite, porque también él ofrece trabajar horas extras, cuando por edad, por salud, ya no resiste. Y bueno, se necesita ver la parte humana. Yo creo que eso es lo más complejo. Más que por la paga, quizás distribuir los horarios de trabajo de forma equitativa, equilibrada, de acuerdo a la edad, el tiempo de servicio, la disponibilidad, que cambie de una empresa a otra, diputado Castro. Y por eso me parece bien acertado que usted dé la explicación y que tal como lo ha venido exponiendo tesoneramente, trabajando 24/7 el diputado Mulato, es la realidad. ¿Cómo no se quisiera ya darle una ley? Pero no se puede dar una ley de un plumazo, donde unos podrán ganar y otros podrán perder. Salir favorecidos o desfavorecidos en la balanza del derecho y la dignidad y la justicia. Entonces se requiere equilibrio. Y ese sano equilibrio es el que se está buscando. Es que lo que sucede es que en la pirámide, en la jerarquía de valores, jurídicamente hablando, la Constitución es la carta magna. Y de ahí las leyes secundarias, los reglamentos, ¿sí? Pero todas las leyes secundarias, todas las leyes que ustedes ven, tienen el rango de ser secundarias. ¿Por qué? Porque la ley primaria es la Constitución, sí, es la Carta Magna. Entonces imagínense esa pirámide de valores donde todo debe estar acorde a esa Constitución, que son las reglas del juego, donde derivan todos los demás leyes, reglamentos y normas que de alguna manera tienen obligatoriedad. Entonces, pero esas leyes secundarias no pueden contrariar la carta primaria, que es la Constitución. Entonces aquí estamos hablando que para poder regular los horarios, ¿sí?, de los trabajadores que tienen que ver con las empresas de seguridad y extender y habilitar esos horarios de 24, 48 horas con una mejor remuneración
y regularlo, hay que habilitar esos horarios. Pues esos horarios dentro de esa ley secundaria no pueden contradecir lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que la jornada ordinaria es de 8 horas y la nocturna es de 7. Entonces dirán algunos, sí, pero es que ahorita la violentan. Sí, ahorita la violentan, pero lo que estamos haciendo es tratar de regular precisamente esa violentación para que la ley regule la jornada extendida y al mismo tiempo la remuneración sea obligatoria para las empresas. Entonces, usted debe entender, si es agente de seguridad, que nosotros nos estamos tardando, pero por usted, para ayudarlo a usted, para que sencillamente la ley sea funcional y al no contradecir la Constitución, que es la Carta Magna, en cuanto a la jornada ordinaria y la duración de esta, realmente usted pueda salir favorecido, no violentado en su derecho, y que la jornada se pueda dar extendida, pero también tenga una remuneración justa para usted, y que la empresa tenga otra arista de obligación en relación a cada empleado de seguridad. Entonces, lo que menos deberían de estar los empleados de seguridad es molestos por el tiempo, porque el tiempo es necesario para tener un proyecto de ley que realmente cumpla con las necesidades de protección hacia ustedes, y eso hay que dejarlo claro. Y la razón del tiempo que se está tardando es porque la Constitución señala ciertos parámetros y límites, y estamos viendo cómo no entramos en contradicción con la Constitución, y una de las vías que hemos analizado probables, porque estamos siguiendo el análisis y tratando de justificar ese vehículo jurídico, es el tema de seguridad pública. Interesante. ¿Verdad que vale la pena esperar? Si ya se esperó más de 30 años y el gobierno apenas está por arribar a su 3er año. Entonces necesitamos que haya un poco de mayor visión humana, tal como lo establece la Constitución, porque transgredir una ley primaria por una ley secundaria tienen que estar en completa armonía, y eso es lo que ha expuesto nuestro legislador. Entonces, usted que es agente de seguridad, no caiga en la manipulación de estos opositores, porque ellos lo que quieren es precisamente ocupar el punto para manipularlo políticamente en favor de sus partidos, y están lejos de la realidad. El hecho de que nosotros estemos analizando responsablemente esa ley trabaja en beneficio suyo, que es agente de seguridad, trabaja para que usted pueda estar realmente protegido dentro de esos horarios que les ponen extendidos a ustedes de 48, 24 horas de turno, o 72 horas, o algunos hasta más, y que se pueda determinar esa jornada extendida siempre y cuando usted, por ejemplo, algo que se está viendo es que cada trabajador esté de acuerdo en ese horario extendido, que si por ejemplo nosotros somos agentes de seguridad y nos dicen va a tener un turno de 72 horas, que esa manifestación de acuerdo, que uno diga sí, tenga que quedar fundamentada por escrito, donde uno dice sí, pero además que sea una remuneración en su salario real. Ahora, para poder hacer eso necesitamos esta responsabilidad que estamos tomando para hacer un análisis profundo y que la ley no violente la Constitución en la jornada ordinaria. Entonces no se deje manipular, porque esto lo estamos haciendo en favor de usted, que es un agente de seguridad que trabaja para una empresa de esta naturaleza. Qué bueno, aclarado, diputado Castro. Por el bien de ustedes, pues sabemos pues que se hace justicia, y no es fácil cambiar lo equivocado, cambiar lo erróneo, porque la parte humana es la que pues debe de privar en cada una de las leyes, porque de leyes está lleno este país, de tantas leyes que se suscribieron en el pasado, pero leyes justas, leyes equitativas, son las que el gobierno, nuestros legisladores están haciendo ahora del todo por el todo, corrigiendo tantos errores, y hay que derribar muchos ídolos que están ahí contemplados en esas leyes. Vamos a otro cambio, y al último, para la parte final de nuestro espacio de Cerca El Salvador Posible, con el diputado Jorge Castro. Ya volvemos. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre.
Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. Aquí estamos con ustedes, es el diputado Jorge Castro, de todos los viernes aquí en De Cerca El Salvador Posible, haciendo camino al andar, haciendo luz en el camino. Diputado, interesante la temática que tiene que ver para llevar tranquilidad a ustedes, porque es fácil confundir. Y por favor, la visión es de presente y futuro, y nadie puede estar en desventaja y otros más que ustedes. Y eso es lo que hay que buscar, el equilibrio y la justicia. Y claro, el equilibrio permanece con base en la justicia, es eso. Diputado, bueno, tantas reacciones que hemos tenido también en torno a este tema y que esperamos que apoyen a la comisión, que la comisión haga su trabajo, es cierto, pero no puede atropellarse a ninguna ley. Otros temas tan importantes, diputado, que tiene que ver con que el Banco Central de Reserva también dio a conocer cifras interesantes, que la economía creció 2.8, por ahí así. Entonces, esto, díganlo, no lo callen, que El Salvador realmente estamos en este camino de la prosperidad, pero lento, despacio y firme. Como decía un viejo general, vísteme despacio que voy deprisa. Así va la economía. Así es que gracias a Dios, pues ese es un buen signo, una buena noticia, diputado. Es correcto, nosotros podemos ver cómo, y lo decía el presidente ante su discurso ante la ONU, donde decía, ¿por qué vamos a cambiar las cosas que no están funcionando? Si nuestra economía está funcionando de manera mejor, estamos creciendo, si el tema de seguridad lo estamos controlando, hemos dejado de ser el país más violento del mundo y hemos salido de ese listado. ¿Por qué vamos a dejar de tener una prolongación del régimen de excepción si está funcionando? ¿Sí? Y él ponía el ejemplo preciso de la casa del rico y la casa del pobre. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros dejar de hacer lo que nos está funcionando y volver a la manera de manejar las decisiones del Estado en favor de solo los que tenían más y empobrecer al país y dejar que los funcionarios tuvieran 100 inmuebles a nombre de ellos, con apartamentos de lujo en Río de Janeiro. Entonces, no puede ser. Nosotros estamos tomando aquí decisiones, tal como la decía Abiu minutos antes, que el Banco Central de Reserva está demostrando, está declarando que precisamente estamos llevando nuestra economía a un mejoramiento total. Bueno, anteriormente decíamos la recaudación fiscal ha mejorado, el pueblo salvadoreño está confiando en este gobierno, está acompañando las decisiones que tomamos. ¿Por qué vamos a dejar de hacer lo que nos está funcionando? Si nosotros pensamos en un ejemplo sencillo, imaginémonos que nosotros en nuestras casas hemos venido haciendo nuestra economía y gastos familiares desordenadamente, ¿sí? Y hemos llevado casi a la bancarrota a nuestra economía familiar, en el ejemplo que estoy poniendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pues? Cambiar la manera de... Si seguimos actuando como veníamos haciendo, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, ¿qué haríamos nosotros como padres de familia? Obviamente cambiar las acciones y las decisiones que estamos tomando, para ver si de la otra manera no funciona. Y si vemos que no funciona, ¿usted aceptaría que a su vecino llegara a tocarle la puerta de su casa a decirle, mire, deje de hacer eso? No, ¿verdad? Porque me está funcionando. Mire, al fin estoy tomando decisiones para el pueblo y por el pueblo estoy llevando el país a otro nivel. ¿Por qué las voy a dejar de hacer? Mire, al fin, en el ejemplo que estoy poniendo, estoy saliendo de mis deudas en mi casa
¿sí? Estoy mejorando la economía, tengo más dinero para mis hijos, tengo más dinero para traer comida a mi casa. ¿Por qué voy a dejar de hacer esto? Porque un vecino me lo viene a decir que deje de hacerlo. Mire, vuelva a hacerlo como estaba haciendo antes. No puede ser. Nosotros como pueblo, como país hemos despertado, estamos viviendo nuestra verdadera época de independencia, no la vamos a soltar. Nos debemos de afianzar a esa realidad histórica de cambio que estamos teniendo y que otros países quisieran precisamente que copiar lo que estamos haciendo. Quisieran tener un presidente Bukele allá. Entonces, creo que es un momento histórico donde ustedes, donde el pueblo salvadoreño, dentro de esta realidad, donde nuestros hermanos en el extranjero, en el exterior, deben precisamente acompañarnos, deben de acompañar esta visión juntos, pueblo, funcionarios, debemos de empujar esta barca para llevarlos a los horizontes que hemos pretendido y que jamás esos horizontes han estado ni siquiera cerca del pueblo salvadoreño, y hoy llevamos la ruta concreta, la ruta correcta para precisamente llegar a ese puerto tan ansiado que queremos, que es un El Salvador mejor, donde sus hijos, sus nietos, nuestros hijos y nuestros nietos van a tener un futuro totalmente diferente, y donde El Salvador va a ser el ejemplo a seguir, va a estar en la boca, desde ya está en la boca de otros países como un ejemplo. Somos ejemplo, por ejemplo, en la lucha del COVID. Un país pobre, donde la salud había estado abandonada por años y años de gobiernos, el presidente tomó las decisiones correctas. ¿Y ahora qué somos? Ejemplo para Latinoamérica, ¿sí? Sí, hemos podido darle vacunas a nuestros hermanos hondureños. ¿Cuándo El Salvador había hecho eso? ¿Cuándo se había dado el lujo de poderle dar a nuestros hermanos hondureños vacunas? Alimentos. ¿Cuándo? ¿Cuándo El Salvador realmente había estado atento a las necesidades de otros pueblos? Hoy nos damos ese lujo, porque cuando usted no roba, el dinero alcanza. Inspirados con estas propuestas de país que están en marcha, somos una nueva nación, y eso se lo debemos a las políticas del gobierno, el esfuerzo conjunto de los tres poderes del Estado y, por supuesto, legisladores de la calidad, a la clase, a la altura del diputado Jorge Castro, a quien le agradecemos este tiempo que siempre nos ofrece, viernes a viernes, haciendo país en de cerca El Salvador posible, con el diputado Jorge Castro, que ya vamos a la plaza pública. Hemos estado ensayando estos temas de agenda, pero que usted lo va a ver y lo va a percibir directamente desde la plaza, que es donde vibra y cantan los salvadoreños, donde esperan al diputado Jorge Castro, porque ya nos lo han dicho, y que ahí, obedeciendo el mandato de ustedes, ahí estaremos. Diputado, su mensaje final de esta experiencia de hoy viernes. Bueno, primeramente debemos de aprender a valorar a nuestro presidente Bukele, la decisión, las posturas, el carácter que él toma en favor del pueblo salvadoreño. Es un presidente de lujo el que tenemos que saberlo aprovechar y valorar y defenderlo. Eso es importante, pero también es importante entender que debemos de declararnos bendecidos en este sueño de llevar a un Salvador mejor, y bendecidos al salir de cualquier postura, porque lo que hablábamos, Javier, sí. Dios no falla, y cuando Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces todos estos opositores deben de saber que estamos nosotros del lado correcto, y Dios no falla, y Él nos protege y Él nos bendice. A todos ustedes también, porque son parte de lo mismo. Así que no nos olvidemos precisamente de esa relación que debemos de tener con Dios Padre, y tenerlo presente dentro de nuestro corazón, y encaminarnos precisamente a este nuevo futuro. Amén. Bien, interesante. Nos vamos inspirados a un fin de semana. ¿Para dónde va el fin de semana el diputado Jorge Castro? Este fin de semana tenemos actividad en el casco de Chalchuapa, tenemos actividad también en Santa Ana, y haciendo territorio, recolectando precisamente esa sensibilidad del pueblo salvadoreño, y tratando de traerla en la representación que tenemos los diputados. Para nosotros es un lujo también hacer eso. Nuestras familias entienden que estamos en un momento histórico, sacrificamos el tiempo con ellas. Bueno, yo en lo personal le trato de decir a
a Dios Padre que se venga conmigo, vamos a ir a hacer territorio, le digo yo, porque no pretendo dejarlo en la casa, sino que pretendo que se vaya conmigo en el vehículo y no solo me proteja, sino también me ayude a hacer las cosas mejor, a recolectar esa esencia y a representar realmente dignamente al pueblo salvadoreño. Así que me lo llevo conmigo al territorio, le digo, hoy nos vamos al territorio. Y igualmente cuando nos toca estar en la plenaria, le digo, hoy vamos a la plenaria, venite conmigo, con todo respeto, con todo amor, pero trato de andarlo constantemente en una relación constante, conjugando precisamente en el vaivén del quehacer diario. Y ahí lo observamos al diputado Castro, de verdad, sí. Bueno, con la plomada de su tiempo, el doctor, licenciado Jorge Castro, diputado de primera. Así es que gracias por su fina atención y si le gustó el programa, por favor, dele me gusta, dele clic ahí. Y vamos sumando. Y gracias a los aliados de las televisoras estadounidenses que nos replican de manera simultánea para llegar a más gentes, a más partes. Y por supuesto, una hora se hacen más de 100,000 vistas solo en la Unión Americana cada 10 minutos. Así es que enhorabuena. Y los invitamos porque mañana, que fin de semana, habrá por parte del Consejo Salvadoreño del Café degustación de café exquisito de todas las marcas que El Salvador exporta en el centro histórico. Así es que llegaremos a tomar café ahí al centro histórico y ya se nos ha anunciado por parte del Ministerio del Agro que la segunda quincena de octubre corremos la posibilidad de que comience la recolección del café porque ya está madurando, la lluvia ha precipitado y si no se corta pues cae y entonces entra la broca. Así es que no lo vamos a permitir, ya tendremos la generación de más empleos, transporte y por supuesto salvadoreños deseosos ya ir programándose para el fin de año, para el estreno, para las uvas, para los dulces, las piñatas y todo lo demás. Un pueblo promisorio que ahora le toma la palabra al presidente Nayib Bukele. Gracias por su atención, será hasta mañana.